Aquel gran secreto de Álvaro Uribe Vélez que se fundamenta en sus actividades criminales y delictivas desde el narcotráfico y masacres desde los años 80. Sus primeros nexos con el cartel de Medellín, relacionado con personajes como González Rodríguez Gacha, Pablo Correa Arroyave, Fabio Ochoa y el más importante en el ámbito político y criminal, Pablo Escobar. Todos ellos en la lista negra de narcotraficantes de la DIA publicada en 1991, igualmente fichados por la DEA. Familiares de Álvaro Uribe Vélez como Santiago y Jaime Uribe vinculados con actividades ilícitas de narcotráfico y el más conocido a través de la historia, el Escuadrón de la Muerte. Álvaro Uribe Vélez nació en 1952 dentro de una familia extremadamente conservadora de clase media-baja. Tuvo un padre honesto hasta que el negocio redondo pasara frente a sus ojos. Santiago y Jaime Uribe, sus hermanos, el primero culpable por el cartel de los 12 apóstoles creado junto a un sacerdote y responsable de muchas muertes a manos de dicho cartel. Jaime por su parte mantenía lazos muy estrechos y amistosos con Pablo Escobar, igualmente relacionado con negocios de narcotráfico que lo llevaran a su condición de preso. La personalidad del gran colombiano siempre fue de una forma cambiante ante las circunstancias convenientes para su imagen como ser político, donde no se viese implicado en ningún negocio fuera de lo que es legal. Un hombre déspota, egoísta, con gran tendencia a la trampa si así lo ameritase. Además, siempre inclinado a dar órdenes y no a escuchar. Con ello, odiando el progresismo y lo que él contemplara iba en contra de sus concepciones morales en las que convivió con el dinero de su familia de procedencia dudosa. Uno de sus más tenebrosos secretos existentes en libros y documentos bibliográficos, como es habitual para quienes quieren conocer un poco más de este macabro personaje. Incluso la razón por la que su padre yacía 3 metros bajo tierra, que él mismo se lo achaca a las FARC, con la ayuda de Fabio Ochoa al regar el mismo rumor, y los nexos narcoparamilitares que este le heredó a su amado hijo con una talla de presidente. Su padre, por su parte, era un hombre que, al igual que lo aprendió su hijo, de relaciones necesarias y amplias siempre y cuando le significara proteger o producir algún interés que a él le importase. Estas mismas relaciones que decidieron por la vida de Alberto Uribe Sierra. Álvaro Uribe empieza su carrera en la narcopolítica como director de la Aeronáutica Civil, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala en 1981, en reemplazo de Fernando Uribe Sr., quien después de ser alcalde de Medellín es llamado por Turbay a ser parte de la aeronáutica. Él aceptó y con el compromiso necesario con el cargo hizo los primeros cierres de aeropuertos clandestinos que transportaban cargamento de marihuana al exterior, quien fue asesinado un mes después de su posición como director de la aeronáutica en 1980 tras negarse a realizar actividades ilícitas, órdenes que venían de poderosos narcotraficantes a quienes les negó la licencia que solicitaban para el transporte de drogas, cerrando aeropuertos clandestinos donde transportaban toneladas de cocaína. Posteriormente a la muerte de Uribe Sr., se murmura que el nuevo director de la Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, no duraría mucho por amenazas de los grandes narcotraficantes. Pero es tal coincidencia que sus 2 años como director los logró sin ningún rasguño, ni atentando a su dignidad mucho menos. Alguna amenaza, y la razón fue que durante su cargo se expidieron permisos y demás actividades ilícitas a reconocidos narcotraficantes del cartel de Medellín como lo fue Pablo Escobar, Carlos Leder, Jorge Ochoa Vázquez y Samuel Alarcón. En 1981, cuando se posesiona Álvaro Uribe Vélez como director de la aeronáutica, concede la primera licencia a un político reconocido y distinguido por sus estrechos nexos con la mafia, Jaime Cardona. Iván Duque Escobar, gobernador de ese entonces, padre del actual presidente de Colombia, Iván Duque, al enterarse de esto, pide inmediatamente que se le diga quién habría hecho tal proceso, pues los ponía en cierta forma en riesgo, ya que Jaime Cardona era tan reconocido por sus actividades ilícitas. A quien un asesor le responde que era un hijo de Alberto Uribe Sierra, a lo que él respondió que lo verdaderamente importante era que él supiera quién era el personaje a quien le otorgó la licencia, que poco después fue condenado por narcotráfico. En 1982, Álvaro Uribe Vélez fue nombrado alcalde de Medellín por el entonces presidente Belisario Betancur, ya que en aquel entonces era por nombramiento y no elegido por voto popular. Pero tras 5 meses de su candidatura fue obligado a renunciar por nexos con Pablo Escobar en proyectos de construcción de un barrio y la siembra de árboles patrocinadas por el reconocido narcotraficante de la época. 2 años más tarde fue concejal de Medellín. En 1986 fue senador, donde aprobó la reforma pensional,